compu pichiqueche, mari mari compu lamien, mari compu rey magüen, mari compuche. Estamos reunidos aquí, un choquinche, un grupo. Lamien, mari. Mari con pichiqueche, hinche Jorge Gallardo Marilas Piñén. Mari lamien. Mari pulamien, hinche Maribel Melipil Piñén. Mari lamien. Mari lamien, Mari pupichiqueche. Mari lamien. Mari lamien, cuiji. Mari con pupichiqueche, Sergio Piñén Inche. Feley. Estamos reunidos hoy día porque es un día muy especial. Huiñoichipantu Cehuacuí ha llegado, el Huiñoichipantu, y partimos muy tempranito hoy en la mañana, muy tempranito acá, con los primeros rayos del Antu, con un yeyipo. Feley lamien, Sergio. Feley lamien, feley. Ruf. Liwentu yeyipuin. Nosotros los mapuches siempre hacemos yeyipún en las mañanas, ligüen, y mirando hacia la salida del sol, porque el sol es energía, y ahí en ese yeyipu le pedimos a la fuerza, a la energía, a Angnechen, para que en este nuevo año que se inicia nos vaya bien, y también que la naturaleza esté en armonía con nosotros y nosotros con ella. Por eso hacemos yeyipún. Feley Peñi, y el yeyipún que hicimos en la mañana, ese yeyipún tiene un carácter educativo, ¿cierto? Claro que sí, Peñi, por supuesto que sí, tiene un carácter educativo, porque hay muchos niños, o nuestros niños de nuestro colegio, no todos tienen la posibilidad de participar en un yeyipún como se hace en la comunidad. En una comunidad se hace yeyipún para que las personas le vaya bien en la vida. Entonces queremos que nuestros niños del Colegio Mundo Mágico puedan aprender de la cultura mapuche y por eso lo hacemos, por eso estamos mostrando. Feley, chaltumay lamien, Sergio, por la explicación. Feley. Bueno, pero en esta ocasión tan importante, en esta celebración del Huiñolchipantu, nuestra directora Sonia Méndez nos quiere saludar a esta gran comunidad educativa de nuestro Colegio Mundo Mágico. Así es que lamien, Sonia, vamos con el chalí. Mari con pichiqueche, mari con puche. Un saludo a todos los niños y niñas del Colegio Mundo Mágico. Un saludo también a las familias que están viendo nuestra transmisión en vivo desde la Ruca Raluncoyá. Como colegio es nuestro compromiso el desarrollo de la interculturalidad, dando realce a la cultura propia de nuestra región. En esta ocasión les invitamos a celebrar juntos un nuevo renacer del sol, momento sagrado para nuestro pueblo mapuche. Peucayán, Chaltumay. Agradecemos el saludo de nuestra directora, la señora Sonia, pero también la mía Gloria nos han enviado un saludo desde el DAEM, nuestra coordinadora de educación intercultural, la Lamien Marlene Opaso. Así que también les dejamos ese saludo, niños, para que lo vean y amulepe. Mari pu pichiqueche, mari pu lamien, compu lamien. Les entrego un cariñoso saludo en este día de Huiñolchipantu, especialmente
a los niños, a las niñas, a sus familias, a los profesores, al equipo directivo, a toda la comunidad educativa del mundo mágico. En este día de Huiño Chipantu, desde el Departamento de Educación, el Programa Intercultural Bilingüe de la Municipalidad de Temuco, deseo que nuestro nuevo ciclo de la naturaleza nos renueve, nos entregue todo el Nehuen, toda la energía para que estemos todos muy bien y pronto podamos estar en familia compartiendo con todos nuestros pulamien. Nehuen Tulaimon, un fuchapanco a la distancia. Peucayal. También nuestros niñitos preguntan, ¿qué es el Huiñoy Chipantu? Qué buena pregunta, Lamien. Nosotros, como Quimeltuchefe, hemos recorrido todo Gualmapu para saber esa respuesta. También, y yo creo que nuestros pichiquis también quieren saber dónde han ido a buscar respuestas. Fele y Lamien, mire, para responder recorrimos varios lugares. Entre ellos, fuimos a Coicoicurra, en la comuna de Padre Las Casas, para entrevistar a la Lamien Machi Olguita. También nos contactamos con la Lamien Kimche, académica de la Universidad Católica, nuestra Lamien Margarita Canío, y viajamos virtualmente hasta la Fucha Guarría, a Santiago, para entrevistar a una astrónoma y que desde el punto de vista científico también nos diga qué es lo que es el Huichipantu. Así que vamos a eso, vamos con eso ahora y presentamos la entrevista de nuestras Lamien. ¡Feliz! Mari, soy Bastián Hernández y tengo una pregunta. Damiel Machi, ¿cómo se llama esta fecha que estamos celebrando? Mari, la Olguita, Inche Toma Herrera, Piniel, tengo un rantu. ¿Por qué es tan importante la llegada del Huiñoy Chipantu? Santo Mai Peucayal. Que fiin tain Huichipantu. Tain Huiñoy Chipantu pikita. Kakirume mapu. Kakirume atmapu. Nier ni sumuengan. Kinyerume leikimanenya. Kinyerumelay ngacham. Meo tamu yemay tain wente chengen. Huichipantu pikeyin. Kaimple Huiñoy Chipantu pikingan. Huiñoy ante pikingan kañekeche. Femeshi chumliat mapu kimaita chek. Incheta in mapuchengen famota Huichipantu pikeyin inchin. Sewa akul luam ante tain Huichipantu netam. Wenyal tain kiman. Huichipantu pikeyin inche. Seumakiyin chemrumet famo kechalweme. Seumakiyin afam kopken. Rengal kopkekin. Yiwin kopkekin. Sanyue ilotu kekin sanyue. Chemrume nilche cordero rume welu sanyue ilo soy ilotu kingeki pachi kiyen. Sewa pukem aluinchi. Sewa kuichem pukem. Pukemu Huichipantu ngetu indechin tain mapuchingen. Chemanta Huichipantu, chemanta Huiñoy Chipantu yo kakirumi rimte ta kakirumi cambian en tuiko. Huelu kiñe Huichipantu ten cañaña. Kiñe Huichipantu ten fei Huiñotu que luante pin kiman nier kipta keche. Pin sumuta nier kipta keche. Huiñotaru ante kiñe chekana chuay pinye kitati fa inche alcantu
kupan chicken. ¿Qué sucede en la Mapu cuando es Huetipantru? Akun mo wechipantu fei soy alekitiante kachu soy peraki il tu kulim alu kulin soy ayuki mai soy ayuki chemanta upanam kaluche anam kawi porque akui ante tain anam kawal chumelu pikitache se face que yen anam café anam café que yen anam ka kitache chemchi que anam karume la wen ni yefle nativo ni yefle chemrume fei anam kalungach fei face que yen anam café que yen pinge kitatiñaña karalu chemapu karutalu mapu chipaki chicken siri pin ke chipaki lumapu mai femechi akali tati mapu fa chicken yenme mai mai chicken biru chipaki el canto ki mawisa chicken nyam malelu mawisa mo el canto paki puliwen pisen piniche nyam pei el canto paki ngachum ko kingan fachi wet pantu meu wengelo amaputa niña wengelo lenchin mai. Hola, soy Josefina Sánchez y le tengo una pregunta a la mi Machi. ¿Cómo se prepara usted para este día tan especial? ¿Y qué consejos les daría usted como Machi a todos los niños del Colegio Mundo Mágico? Inche, puun fachi wechipantu, nilla tu keil. Seumaki in musai, inche seumaki punotu ke finta tikachilla musaya. Mai. Kiñe que chipantu puruken. Carol tu kentani rewe. Femechi pepil que tu vi de su inche almen. Mai, tani machingen me. Mai seumakin por chau ki tani puche ta kako ki wur ki tain puke puye mali. Inchinanta reching elain pipi tain no mañana. Femita ti inchinta inchengenta ti reching elain. Puellita nakam to akin tu le paingan ka chule chile fel gacham chule fel kiman. Entonces come y manta com feyen chau que le paingan ta na cham que le paingan feimo ngilla tu bien musai meu wur tu pakin tain kako chem niefel niel yin chem kol yelo porque niel yin fei wur tu pakin bien tain bueno chauta que wi femechi pepil tu que vinin chin tain wech pantunya mai soy amula fiel tani kimangan mai long cuanto a fiel tani sumuengan upa kimale engan upa ngacham kale kanante fante pune weam kame amunolu mongen nyanya weke chikinye kemeu inchinte y weke chikin incheta weche petu weche ni lonkora examta y piuke neweta alkatu kilai muchi keche welu ei mantaman chilkatu feñal meu chikimele la fimantu kemena chamka fimu chikeche kemesumo la fimu chikeche femechi yemai kiñe paños piukemu ngacham kalfiman chikeche long cuanto hay fumai keme ngacham kaya yengan keme yuwai ni fumangan chikeche kaksu chikeche ngan upa kimales sumuengan sumuengan kimaya ngan sumu nyo chikechi mai
upa femechitaka newentile tuaigan tani mapuche mongen newenche chemayengan ya fue chemayen tani porro tani piuque tani locuengan femechita tiñaña feichi ngalam chicken ulafin Helei, mari chaupayin con puche, pulamien, ñaña, capchiqueche. Incheta Margarita Canio Lenquina Opingen, Cusako Maputugun, Cusako Melei Temuco, Inafal Temuco, Cautin Tañi Purapa, Fei Mumle, Fei Chimaputugun, Fei Feula Fei Wincazunopa, ¿ya? Vengo de un territorio que se llama Cusako, Ruf, y soy originaria de ese lugar. Y bueno, actualmente estoy trabajando para enseñar lengua y cultura mapuche, principalmente enfocado a la memoria mapuche. Y bueno, soy una de las autoras del libro Bueno Mapu, Astronomía y Cosmología Mapuche, que salió hace unos años atrás. Junto a Gabriel Pozomenate escribimos este libro que recopila conocimiento Bueno Mapu. Mari, yo soy Pasanines del sexto año A y tengo dos preguntas para Damián. Lame, ¿cómo recopiló el conocimiento sobre la astronomía mapuche y el conocimiento asociado al cielo? ¿Qué es lo más relevante que descubrió en su investigación? Fue en el año 2007-2008, cuando estábamos en época de recopilación, digamos, de varios quimas mapuche. Esa en el marco de una investigación más bien académico, pero sin embargo nos dimos cuenta de que faltaba material sobre astronomía y cosmología mapuche. Entonces por eso junto a Gabriel decidimos iniciar un viaje literal por algunos territorios del Guaymapu, de ese antiguo Guaymapu, y entonces fuimos a algunos territorios ahí a recopilar mapas en terreno, salimos a distintas comunidades. Si uno no se deja de sorprender con todos los conocimientos que va aprendiendo, a pesar de ser mapuche, ¿no? Pero una de las cosas que más me sorprendió de todas maneras fue lo que recopilamos junto a la familia Neculfil, porque ahí me di cuenta de que en el caso de esa familia y de ese territorio se le tenía un canto a cada uno de los astros, a cada uno, y siempre asociado al cómo está aquí en el Nangmapu, digamos. Entonces esa fue yo creo que para mí una de las más conmovedoras, digamos, de lo que se recopiló en el conocimiento quimen mapuche. El canto al Guñelfe, a la luna, a cada estrella y con su constelación, o sea, principalmente las constelaciones y el sol. Primari Lafmen, Inche Lucas Piñán, Quiña Ramtún. ¿Cuáles son las señales en el Bueno Mapu, el cielo, que anuncian el Huachipantu? Eso es bien interesante, porque si bien uno asocia el Huiñol Chipanto, Huiñol Chipanto, solamente al fenómeno del sol cuando retorna al territorio, ¿no? Pero sin embargo está asociado al movimiento que hacen otras constelaciones, por ejemplo, en el cielo, otras estrellas. En el caso hay ciertos años, por ejemplo, en el caso de Guñelfe y Yepun, son una de las que también anuncian que el sol va a retornar a este territorio muy paulatinamente, en todo caso, ese fenómeno ocurre muy lento. Pero principalmente las constelaciones que más hacen notar y se acercan también más hacia el Nangmapu son las constelaciones del Ngaupuñe y la constelación del Huelhuichau. El Huelhuichau y el Ngaupuñe se alinean en el Bueno Mapu, en el cielo, salen juntos, y donde sale Ngaupuñe, en el punto donde sale Ngaupuñe, sale el sol.
Y ese fenómeno ocurre entre el 21 y el 24. Entonces, por eso es importante el que no ocurra solamente o el 24 o el 21, sino que en ese lapso de tiempo ¿ya? Ocurre ese fenómeno donde salen Gaupoñi y sale el sol, y ahí es donde ante la gente en su memoria, en su relato, dice que hace purul, justo ese día. Y ese fenómeno ocurre principalmente los días 24. En la madrugada sí está bien despejado, uno lo puede observar a simple vista. Ya, en Huicasugún, ¿cuál sería el Gaupoñi y el Hueluhuichau? El Gaupoñi, desde el punto de vista de la ciencia de la astronomía, son las Pléyades. Ya son un cúmulo, un montón de estrellas que están titilando así. Gaupoñi le dice porque, claro, la gente lo asocia hasta el grupo de papitas ahí que están como relucientes. Como hace esa relación, ¿no? Y el Hueluhuichau es que son dos personas que están tirando en el lado opuesto, ¿cierto? Uno es como un juego antiguo que existía, y esa constelación la asociaron a esa forma, ¿no? Esa figura. Esos son los Hueluhuichau. Huelu es como que cada uno tira en el lado opuesto. Hueluhuichau, tirarse hacia el lado opuesto. ¿Cómo nuestros antepasados obtuvieron ese conocimiento del cielo? Claro, porque del punto de vista de la memoria antigua del relato de los Puchaqueches, como fueron tan observadores, ¿cierto? Observadores sistemáticos, es decir, que siempre constantemente mirando el cielo, y también acá en el Nangmapu, entonces se dieron cuenta de que en esta fecha como que Antú se aleja de la tierra, ¿no? Se aleja de la tierra y como que va hacia el mar al norte. Ese es como la gente cuando trata de explicar dice eso, ¿no? Va como hacia el norte. Y la luna se viene más para este lado, me refiero al lado este, ¿ya? El lado oeste, así donde sale el sol. Entonces se alejan de la tierra y el sol, entonces en esta fecha empiezan a acercarse de nuevo, porque es como el ciclo que va cumpliéndose, ¿no? Todo el tiempo, todos los años. Ya, le voy a mandar un chalín, Poyen chalín, tipo chiqueche mundo mágico, melelu. Ya, saludo muy afectuoso para el colegio, para los niñas del colegio Mundo Mágico. Y bueno, incentivarlo por supuesto a que sigan aprendiendo. Están en un momento muy importante de la historia, ¿cierto? De esta sociedad tanto chilena como mapuche para respetar, valorarse los conocimientos que cada uno aporta. También estamos en un momento bien importante en lo que es en el cambio del mundo político. Eso es importante también, que cuando sea más grande lo van a entender. Entonces, que puedan también con su familia tratar de buscar conocimiento que tienen alrededor, el conocimiento popular que le llaman también, ¿cierto? Pero por sobre todo entendernos entre mapuche y chileno en este caso. Buscar ese conocimiento que en algún momento de la vida, de nuestra vida, en algún momento de la historia también, cuando sean grandes les va a servir, les va a servir. Es importante tener estos dos kimun, el conocimiento occidental, el conocimiento mapuche, pero también otros conocimientos. Nunca hay que cerrarse al kimun, al conocimiento, a aprender más. Así que también en la medida que pueda voy a hacerle llegar el libro Bueno Mapu para que puedan apreciar un poco más sobre este mapuche kimun. Hola a todos y todas, mi nombre es Carla Arce Tort y soy astrofísica de la Universidad de Chile. El día de hoy los y las acompaño para hablar acerca de la ciencia de los solsticios. Mari Inchemaida Poza Muñoz. Y tengo dos preguntas. Número 1, ¿por qué en estas fechas los días son más cortos y las noches son más largas? La número 2, ¿qué es un solsticio?
Primero empecemos por repasar el movimiento de la Tierra. La Tierra tiene un movimiento de rotación, que es que gira sobre su propio eje. Este giro demora unas 24 horas, que es lo que llamamos un día. Al mismo tiempo, la Tierra orbita alrededor del Sol en un tiempo de aproximadamente 365 días, que es lo que conocemos como un año. Esta órbita forma como una especie de elipse plana alrededor del Sol y la Tierra está inclinada con respecto a este plano de la órbita, es decir, no orbita el Sol completamente recta, sino que está un poquito inclinada. Ahora que ya sabemos esto, hablemos de los solsticios. Un solsticio ocurre 2 veces en el año, en junio y en diciembre. Estos son los meses en los cuales el Sol está a la mayor distancia del ecuador de la Tierra. En el solsticio, en un hemisferio, la inclinación de la Tierra hacia el Sol es la menor en todo lo que va del año. Es decir, en ese hemisferio está lo más alejado posible y por eso los rayos del Sol caen con menor intensidad en esa zona y por lo tanto hay menos luz del día y más horas de oscuridad o de noche. Mientras que en el otro hemisferio la Tierra está lo más inclinada en lo que va del año hacia el Sol y los rayos del Sol caen con más intensidad en esa zona y por lo tanto hay más luz del día, lo que hace que el día sea más largo. Mari, Inche Tomás Orellana. Tengo 2 preguntas. Además del Sol, ¿existe otro astro o fenómeno que anuncia al solsticio? Y la segunda es, ¿este ciclo siempre ha sido así? ¿Seguirá igual eternamente o puede cambiar? Los astrónomos calculamos las fechas del solsticio usando las leyes de la física en el movimiento del planeta Tierra alrededor del Sol. Desde la Tierra, en el solsticio de invierno, por ejemplo, podemos localizar al Sol en su punto más bajo en el cielo y en el solsticio de verano en su punto más alto. Además, podemos medir el tiempo entre las horas de luz del día y las horas de la noche para comprobar que estamos en medio de un solsticio. ¿Este ciclo siempre ha sido así? ¿Seguirá igual o algo lo puede cambiar? Esto depende del calendario que estemos usando. El calendario que manejamos hoy en día es el calendario gregoriano y está diseñado de tal manera que los solsticios se dan en prácticamente la misma fecha todos los años. Pero debido a un movimiento de la Tierra llamado la precesión, en unos 3000 años aproximadamente la fecha de los solsticios se pueden adelantar por un día, claro, si seguimos usando el mismo calendario. Muchas gracias por haberme invitado a conversar el día de hoy acerca de la ciencia de los solsticios y espero que podamos vernos de nuevo muy pronto. Un gran abrazo. Bien, estimados estudiantes, ya escuchamos a la Kimche, a nuestra Machi y también la científica. Por lo tanto, ya tenemos o tienen una idea general que es el Huiñoichipantu desde el punto de vista de estas personas. Por lo tanto, en resumidas cuentas, el Huiñoichipantu o Huechipantu es un acontecimiento natural que ocurre en el Huenuapu. ¿Ya? Feley, Feley. Estamos ansiosos porque más que hacer una conversación, queremos que los pichiquechi que están en su casa con su reina estuvieran presentes aquí. Entonces nosotros vamos a hoy día a cocinar, vamos a hacer gul, vamos a hacer ayecán para celebrar nuestro Huiñoichipantu de una forma que corresponde. ¿Feley, Lamien? Feley. ¿Qué otra sorpresa hay más, Lamien? Lamien, también agregar que hay unos tremendos y hermosísimos trabajos que han hecho nuestros pichiqueches junto a la reina. También invitarle para que podamos ir viendo todo eso, fotitos, trabajo, video. Así es que con todo el Nehuen ahí estamos presentando esas actividades. Y que estén atentos porque puede aparecer su foto, puede aparecer su video. Tenemos sus trabajos. ¿Cómo qué trabajos van a presentar, Lamien? Los Lamien hicieron, pero demostraron lo magnífico que bailan choique. Ellos lo saben desde los chiquitos, de los más chiquititos, básica, así que hay muchas expresiones artísticas que ellos fueron mostrando y la compartiremos, así que atentos en esta transmisión en directo
desde la ruca de Raluncoyam en esta tarde. Feley, pero antes de comenzar, antes de mostrar los trabajos, mano a la obra, pues. Comencemos a hacer nuestro mapuche yael. Vamos a comenzar haciendo yihuinkofke, vamos a hacer un cancán, no sé qué iremos a hacer, igual con la lamien. Acá está la lamien Sofi. Y también nuestros niñitos haciéndose yihuinkofke. Ah, Feley, así tiene que ser, porque ellos ya lo hicieron en casa, pero si ahora están con la Reima, están en la casa, pueden estar también con su yihuinkofke, con su, no sé, su asadito, la su mien, Marilasquien, las familias ahora están reunidas acompañándonos en este programa que estamos con todo el Nehuen, así que yo sé que ellos están compartiendo, los pichiqueche con sus matecitos, así es que también con su taculugún, pues la mien, yo creo que están en la casa con su charilonco, con su manquín, con su isquilla, las pichizomos, yo creo que están todos preparados, con su mate también. Yo veía a los niños con su mate en sus clases, así que yo creo que están todos preparados. Así que a Mulepe, comencemos a cocinarnos. También hicieron sopaipilla de papa y ahora vamos a mostrarles el trabajo de ellos mientras nosotros hacemos en nuestra ruca, la lonjayán, hacemos la sopaipilla de papa. Los niños también van a mostrar su trabajo, cómo ellos están haciendo su sopaipilla, su brinco. Pulamien. Mientras estamos preparando todo lo que es alimento acá en la ruca, vamos a presentar también los ayecahue, ¿ya? Porque no solamente vamos a alimentarnos, no solamente vamos a ver los trabajos de las mien, también vamos a presentar la música, el ayecán, que es muy importante para nosotros, que nos retroalimenta, ¿cierto? En todos los sentidos. Así que vamos a presentar todos los ayecahue. Pul.
¿De qué está hecho la miel, inspector? Muta, de un cacho. Este culcul se utiliza para hacer un llamado a chagún, ¿ya? Se toca muy temprano, meli 4, y ya las personas saben que tienen que reunirse en tal lugar, qué sé yo, en un Iñatúe, en el Palihue, porque saben, de acuerdo al toque, para qué va a ser, de qué se trata, ¿ya? El llamado del culcul. Puyfulca. La puyfulca está hecha, ¿de qué será? A ver. ¿De mamuel? Mamuel. Tiene ahí un huelloch que le da el auquín. Este es el auquín. También hay de piedra, ¿no es cierto? Hay de piedra. Antiguamente existían de piedra. Ya después fue reemplazando. De forro también he visto. Sí. Tampelca, piñe, y acá uno le coloca para, esto va colgado acá. Ahí. Y aquí tenemos las... Ustedes denle nomás. Cascahuillas, que son fácil de tocar también, porque quiere nada menos que la coordinación del sonido que va a estar del auquín que lleva el cultum. Está hecho de metal, puro metal. Y adentro igual tiene unas bolillas que son también de metal, lo cual le da, van soldados, todo. Y ahí produce el May, también con Pichiqueché tenemos acá Pichi Ayecahue, ya, que es un instrumento tal vez muy pequeño que se llama trompe, ya. El trompe suena así. Eso. Así que ahí tenemos el trompe, la miel Sofi, ¿qué tiene ahí? El canto que hay colchón. El colchón representa la forma circular de nuestra tierra. Está hecha de madera de laurel, comúnmente se hace de laurel, envuelta en un cuero de capoeira, que al calentarlo al fuego produce el sonido. Las machis las usan para su ceremonia de sanación, también se usa en la ceremonia, para el porún, para todo usamos. Las machis usan un cultum más especial, pero nosotros para hacer puro también tenemos nuestro cultum que es un poquito diferente. La miel Sofi, yo he escuchado también que por lo menos la machi no le dice cultum. ¿Cómo le dice? Cahuincura, el nombre mapuche antiguo, el nombre antiguo. Cuando llega el pueblo, habla de Cahuincura. Según la itamun Cahuincura, pique y tapuelia conmo. Cultum piquela. Peñi Sergio. Mari, chenien tiñe chuchuca pudiéramos decir, pero antiguamente la chuchuca era un coligüe ahuecado, largo, que al final lleva un mota, ¿ya? Pero hoy día también se usa esto como chuchuca. Y esto suena así. Se le puede dar diferentes sonidos, diferentes ritmos, de acuerdo cómo toquen el culchún, porque todos los demás instrumentos siguen el toque del culchún.
¿Ya? Este es el que manda, el cultrún. Y ahí los demás seguimos el ritmo del cultrún en todas las ceremonias. Peña y Lamien, ¿por qué no hacemos una yecán entonces? Porque nuestros compis y quechen en su casa y también lo que nos enviaron de trabajo, de evidencia, quisieron hacer shoyke purrún, entonces nosotros podríamos acompañarle con una yecán y hacer ayecán de shoyke. ¿Qué les parece? Tutelu, Tutelu, dicen los niños. A ver los pichiquelamien, tutelu. Fey, tutelu, el pulamien. Amule pemay. Ya la mien, amule en eimi, amul ni efiniempel. Eimi une. Eimi une. Amule pemay. Seguimos aquí con nuestra transmisión desde esta maravillosa ruca ancestral ubicada en Raluncoyam. Queremos dar paso a una lamien, nuestra lamien que ha querido estar presente en esta celebración, la lamien Angélica Mendoza, que ha aceptado un desafío, pero también agradecer a todos los funcionarios de nuestro Colegio Mundo Mágico, a la comunidad educativa en general, por el apoyo y por la conexión con este Mapuche Quimona. De esta forma entonces les dejamos invitados para ver el trabajo que realizaron nuestros lamientes. Newen, Felip, amulepe lamien. Imitan
Ya hemos visto varias presentaciones del choique, de los pichique huencho, de los pichique lamien. También hemos visto trabajo y cómo hemos estado realizando nuestro mapuche yael, ¿ya? Pero también lamien Sofi, es necesario que nosotros en este Huiñoy Chipantu renovemos nuestro calul. Es necesario lamien Sofi renovar nuestro calul, nuestro nehuen de nuestro cuerpo. Muy necesario lamien. Nosotros lo primero que hacemos ir al río en la mañana es bañarnos con el agua calentita del río que viene en este tiempo. Pero lamien, ¿en serio que en este tiempo está calentito? Calentito porque el sol pasa más cerca de la tierra, o la tierra pasa más cerca del sol, entonces el agüita también está más calientita. Nosotros nos revitalizamos bañándonos en ella y haciendo nuestro yeyip lamien. Y alimentándonos con todas las comidas que nos dio la naturaleza. Muday, mote, molchón y trofil. También para nosotros tener nuestro cuerpo saludable, también es necesario que tomar la agüen también, lamien. O qué hacemos cuando, si no tenemos energía en este Huiñoy Chipantu, ¿dónde podemos ir o qué podemos hacer para tener más nehuen? Si no tenemos, si están escuchando, vamos donde la machi a pedirle la agüen. Feley. Donde la machi, donde también la huentuchefe también. La huentuchefe. Ellos nos dan el agüen de la montaña, del collamento, del trayenco. Con trayenco, nos bañan con trayenco y nos sanamos. Increíble la mierda de la naturaleza. Mire, yo le tengo una sorpresa a lamien Sofi. Los chiquititos, nuestros pichique huencho, nuestros pichique lamien de NT1A y NT1B, que tienen Meli Chipantu, tienen 4 años. Ellos estuvieron trabajando el tema del cuerpo, de tener nehuen en nuestro calul para el Huiñoy Chipantu. Entonces ellos nos van a presentar una canción sobre las partes del cuerpo, ¿ya? También, así que lo vamos a ir a ver ahora. Vamos, a Bulepe con todo el baile de los pichique huencho, pichique lamien. Fey. Bulepe. Lonco, 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 lipang, lipang. Lonco, 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 lipang, lipang. Yanka foro, ruku, ruku. Yanka foro, ruku, ruku. Chang, 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 matra, matra. Chang, 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 matra, matra. Namun kuwu putra, namun kuwu putra. Longko 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 lipang, lipang. Longko 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 lipang, lipang. Yanka foro ruku, ruku. Yanka foro ruku, ruku. Chang, 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 matra, matra. Chang, 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 matra, matra. Namun kuwu putra. Namun kuwu putra. Con pichiqueche, con pichique lamien, con pichique huenchu hemos estado viendo diferentes expresiones artísticas de los más pequeños, pero no solo ellos han estado presentes en este Huiñoy Chipantu. El Peñi Sergio, que ha estado con nosotros toda esta transmisión. Peñi, ¿usted a qué curso le hace clases? Sí, Peñi, yo le hago clases a varios cursos, dentro de eso al cuarto C, uno de los cuartos, a quinto, sexto y séptimo. ¿Ya? Tengo 8 cursos en realidad. Y con esos cursos hemos trabajado diferentes guimán de nuestra cultura mapuche y por lo tanto diferentes expresiones culturales mapuche. Los chicos han estado haciendo algunos videos, algunas maquetas, también dibujando, ¿ya? Por lo tanto esos dibujos
también están acá y luego los vamos a presentar. ¿Qué les parece si vamos a ver las presentaciones artísticas del curso del Peñi Sergio y también de otros cursos que han estado presentes, que son cursos más grandes, porque no solo los más pequeños han participado de este Huiño Chipanto? Así que, Amulepe Peñi, Pelei, Amulepe también. Felei pu pichiquelamien, felei pu reimahuen, compuche, pero, ¿saben? José Luis y Carrayen querían estar con ustedes también. Ellos tienen su taculubún, tienen su delantal, sus prendas, es que querían estar con ustedes. Saluden entonces a José Luis y a Rayen, porque ellos quieren ver y quieren recordar el que aprendimos de Rey Mahuen. Así es que la miel, vale en Pañil, güey. Felei, José Luis y Rayen entonces nos acompañan para dar término a esta programación de hoy día, celebrando el Huiño Chipantu. Y ellos también van a compartir los trabajos, las expresiones artísticas que ustedes, los pichiqueche, han hecho durante este proceso, en este tiempo. Así es que los acompañamos, y todos cantando en su ruca. Ya mi pichique la miel, amope. Vamos, José Luis Rayen. José Luis Carrayen, la miengüen, José Luis Carrayen, la miengüen, José Luis Carrayen, Chauta, Niengunga, José Luis Carrayen, la miengüen, José Luis Carrayen, Ñuqueta, Niengunga, José Luis Carrayen, la miengüen,
Tani chetki, kepayai, tani cucu, kepayai, tani kuku, kaya mai, tai lagu. Kepayai, tani chetki, kepayai, tani cucu, kepayai, tani kuku, kaya mai, tai lagu. Peal, Taimapu, Yeyipuayin, Kumelean, Ngafay peal, Taimapu, Amutui, Rimu Anay, Pukem ka, Aku tuy nga, Mawon nepe pay tamapu, Filmong entaweng etui, Amutui, Rimu Anay, Pukem kai, Aku tuy nga, Mawon nepe pay tamapu, Filmong taweng etu. Kiñeche canal tu que tanto, kiñeche canal kiñeche canal tu que tanto, kiñeche canal kiñeche canal kiñeche canal Tani chetki, kepayai, tani cucu, kepayai, tani kuku, kaya mai, tai lagu. Kepayai, tani chetki, kepayai, tani cucu, kepayai, tani kuku, kaya mai, tai lagu. Peal, Taimapu, Yeyipuayin, Kumelean, Ngafay peal, Taimapu, Amutui, Rimu Anay, Pukem ka, Aku tuy nga, Mawon nepe pay tamapu, Filmong entaweng etui, Amutui, Rimu Anay, Pukem kai, Aku tuy nga, Mawon nepe pay tamapu, Filmong taweng etu. Kiñeche canal tu que tanto,
Kiñetre canalca, Kiñetre canalca tu que tanto, Kiñetre canalca, Kiñetre canalca,   canalca,  canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca, canalca,